Últimamente se escucha hablar de cambio climático, calentamiento global y otros términos que parecen sencillos y complejos de entender a la vez. Revise esta videonota de Natural Zone para conocer sus diferencias. Damos inicio. Hagamos un experimento imaginario. Estás en una habitación en condiciones de presión, temperatura, humedad y otros factores que te mantienen de manera relajada y agradable, pero luego la habitación comienza a enfriarse y por lo tanto tomas un abrigo para volver a mantener tu propia tranquilidad. Y si la habitación comenzara a ser más calurosa, puedes optar por utilizar una vestimenta ligera. El planeta Tierra no es un sistema aislado, porque los cuerpos de agua, la radiación solar, hasta los movimientos dentro del espacio y otros factores influyen de manera importante, por lo que la atmósfera terrestre actúa oportunamente como una especie de vestimenta protectora para mantener equilibrio y permitir la vida como la conocemos. Este experimento imaginario es el punto de partida para entender los siguientes términos. ¿Qué es el tiempo? Recordando el experimento imaginario, la atmósfera terrestre es muy dinámica y para comprender su estado se utilizan diversas variables como la temperatura, la presión, la radiación solar, la precipitación, la humedad, los vientos, entre otros. Cuando se identifica la atmósfera en un momento y lugar determinados, hablamos de tiempo meteorológico o tiempo atmosférico. Como el tiempo tiene cambios continuamente, generalmente se hacen estimaciones entre 24 horas o algunos días. Te puedes dar cuenta a través de los pronósticos del tiempo. Por ejemplo, se indica que mañana será un día soleado, que se traduce como una situación donde las temperaturas serán más de 15 grados centígrados, existirá poca o ninguna nubosidad y los vientos serán muy calmados, entre otros datos. Conocer el tiempo es útil para planificar o cancelar vuelos aéreos, para ayudar en tareas agrícolas e incluso en nuestro diario vivir nos facilita si llevaremos un abrigo extra o un paraguas. Pero recuerda que el tiempo atmosférico cambia continuamente, por lo que las estimaciones en ocasiones pueden fallar y por eso la meteorología se dedica al estudio de estos cambios continuos que se producen en la atmósfera. ¿Qué es el clima? Es diferente al tiempo. Para entender esto, volvamos al experimento imaginario. Supongamos que te quedas en la habitación por unos 10 años y te has sometido a diferentes situaciones que te han llevado a usar el abrigo o desabrigarte continuamente. Finalmente, la estadística promedio obtenida es que durante los 10 años estuviste utilizando tu abrigo un 80% de las veces, lo que se traduce que te has sometido mayormente a temperaturas muy bajas. Entonces, al hablar del clima, nos referimos a una estadística del tiempo atmosférico de algún lugar calculado en varios años. Generalmente se calcula para 30 años o más. En el clima también interfieren factores como la latitud, distancia al mar, factores geográficos, la temperatura, etc. Y existen diversas clasificaciones. Eso nos permite definir que el clima de la Antártida es polar o frío porque las temperaturas no superan los 0 a 10 grados centígrados. Existe presencia de masas gruesas de hielo y está alejada de la línea ecuatorial, entre otras características, y aunque nos encontremos en un día con tiempo soleado, el clima siempre será polar. ¿Qué es la variabilidad climática? Recordemos, con lo anteriormente explicado, que el clima es una descripción estadística promedio del tiempo y por lo tanto no es homogénea o uniforme. Volviendo al experimento imaginario, supongamos que te quedas otros 10 años más, pero deducimos que usarás el abrigo la mayor parte del tiempo. No obstante, al calcular en esta segunda ocasión, nos percatamos que utilizaste el abrigo un 60% de las veces y no el 80% establecido. Esta situación es una propiedad del clima llamada variabilidad climática. Por ejemplo, el invierno es conocido como la estación más fría del año, debido a la menor cantidad de horas de luz solar y por supuesto sus bajas temperaturas. La variabilidad climática de este caso puede demostrarse al identificar inviernos más prolongados algunos años, es decir, que todavía se mantengan bajas temperaturas incluso cuando se está en primavera. De la misma manera, ocurren sequías que pueden durar algunas décadas debido a las casi nulas precipitaciones. El fenómeno del Niño y la Niña son otros escenarios de variabilidad climática. ¿Qué es el cambio climático? Con lo explicado anteriormente, nos damos cuenta que el clima puede analizarse en un lugar para conocer sus condiciones predominantes, pero también puede presentar sus variaciones. Según la definición de la Convención Marco de las Naciones Unidas de Cambio Climático, en su artículo 2, se entiende como un cambio de clima atribuido directamente
directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y suma la variabilidad climática natural. Por lo tanto, el cambio climático es la alteración de las condiciones predominantes del clima a nivel mundial. Sigamos con el experimento imaginario. En una primera situación, tienes que usar todo el tiempo tu abrigo sin importar las condiciones y además te proporcionamos una manta. Agregamos calefacción al máximo y dejamos una pequeña ventilación. Al principio podrás soportarlo, pero llegará un momento en el que vas a deshidratarte o te sofocarás. Por lo que en esta segunda situación eliminamos el abrigo, la manta y la calefacción, pero aplicamos aire acondicionado para bajar las temperaturas hasta que tirites. Cuando hagamos el cálculo del porcentaje, podremos identificar la existencia de puntos extremos que influyen en el uso del abrigo y por lo tanto ya no tenemos las cuantificaciones normales que esperábamos. Con esta analogía podemos visualizar el significado del cambio climático en nuestro planeta. ¿Y cómo se origina el cambio climático? A lo largo de la historia del planeta Tierra han ocurrido diversos episodios de cambio climático, originados por la concentración de diferentes elementos en la atmósfera que implican molestias o riesgos en la salud y vida de los organismos, y se denominan contaminantes atmosféricos. Puedes revisar nuestra videonota sobre partículas en el aire para más información. Normalmente, la energía solar ingresa a nuestro planeta y es reflejada, pero a la presencia de estos gases y partículas en la atmósfera, la energía solar ingresa y no puede liberarse, reteniéndose energía por demás y produciendo de manera natural el efecto invernadero. La paleoclimatología ha podido identificar que en la época de los dinosaurios, la intensa actividad volcánica aportaba la concentración de dióxido de carbono y otros elementos. Por lo tanto, los climas se caracterizaban por ser secos y cálidos, produciéndose un cambio climático natural. Pero en los últimos años, las actividades humanas están influyendo al cambio de la composición de los componentes de la atmósfera, contribuyendo artificialmente con el efecto invernadero. Por lo tanto, el cambio climático ya no sucede de manera natural, porque la acción humana tiene una importante repercusión en el sistema terrestre. Te invitamos a revisar la videonota titulada ¿Por qué el agua es el corazón del clima? Sigamos. ¿Qué ocasiona el cambio climático? Pues el cambio climático está generando que la temperatura de la superficie terrestre y los océanos incrementen de manera acelerada. Recordemos el experimento imaginario donde se debe mantener el abrigo aunque esté haciendo calor hasta causar la deshidratación. Esta situación se llama calentamiento global, la cual desencadena una serie de problemas como la modificación de las precipitaciones, también acelera el deshielo de los glaciares y por lo tanto se incrementa el nivel de los océanos. El cambio climático ocasiona nuevos patrones de temperatura, precipitación y otros datos meteorológicos que hemos abordado hace unos momentos, y que influyen en el sistema hídrico, la planificación agrícola, la economía o la respuesta ante emergencias. La alarma radica sobre muchas poblaciones, las cuales no están preparadas para afrontar inesperados problemas como tormentas tempestuosas que destruyen cultivos, inundaciones en ciudades, la aparición de plagas o enfermedades y otros perjuicios que se analizan en pérdidas económicas y de salud principalmente. Y por último, ¿qué se puede hacer frente al cambio climático? Primeramente, es importante continuar revisando la información de la comunidad científica. En segundo lugar, preguntarnos si realmente el tiempo meteorológico y el clima son diferentes, pero al mismo tiempo preguntarnos cuáles son las principales causas y consecuencias. También es sustancial tomar en cuenta que las acciones de cada persona del planeta influyen en la atmósfera terrestre. Y por supuesto, se pueden tomar acciones o medidas para reducir la emisión de contaminantes atmosféricos y promover de forma proactiva y solidaria, con el apoyo de instituciones, políticas y equipos de profesionales, la construcción de una comunidad que pueda estar informada y preparada para responder a posibles daños que afecten el bienestar social, económico y ambiental. Revisa